Aire, Mateo, recuerda ponerle de host a... Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Perfecto. Muy bien. Bien, muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches aquí en Europa y en cualquier otra parte del mundo, muy buenos días. Quienes nos acompañan, un fuerte saludo a quienes nos acompañan aquí en el Facebook y se toman el trabajo de estar con nosotros todos los sábados y por supuesto a quienes nos ven a través de Facebook Live. Un abrazo a todos y bienvenidos. Desde el Enlace Latinoamericano Europeo, les agradecemos muchísimo por colaborar con nosotros participando en este conversatorio. Asimismo, a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible desde los diferentes lugares de Europa. Tenemos a Diego Moya, que va a ser nuestro moderador desde Londres. Por ahí también tenemos a Cristian Mendoza, que también está desde Inglaterra. Yo estoy desde Alemania. Muchísimas gracias a todos por hacer esto posible. Un especial y cordial saludo a David Chávez. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, por darte el tiempo de estar con nosotros. Soy Tania y desde Alemania tengo el gusto de presentar a nuestro ponente el día de hoy con el tema análisis de la política actual. David es sociólogo por la Universidad Central del Ecuador y tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Americana Simón Bolívares, ¿no? Actualmente doctorando del programa de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Es exdirector de la carrera de Sociología de la misma Universidad Central. Ahora le paso la palabra a David, recordándole que cuenta con unos 30 minutos para abordar su tema y luego unos 15 minutos para las preguntas y respuestas. David, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Tania, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, como corresponda, a todas y todos quienes nos escuchan, nos ven en esta charla. De entrada, quiero agradecerles muchísimo por la invitación. Es muy, muy grato para mí estar en Enlace Latinoamericano Europeo. Siempre guardo mucha admiración y respeto por la gente que ha ido a hacer su vida fuera de nuestro país. Siempre creo que eso merece ser subrayado siempre. Y por esa razón para mí es muy, muy grato, estoy muy complacido de poder estar esta tarde con ustedes, tarde acá en Ecuador. Bien, lo que quisiera proponerles esta tarde, aunque en principio la idea es hacer un análisis de coyuntura, quisiera salirme un poquito de la coyuntura de inicio para dejar sentando algunos puntos que me parecen centrales para el análisis que podemos hacer de la política ecuatoriana y poder aterrizar al final sobre lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años casi y lo que está haciendo la coyuntura electoral. Pero creo que es indispensable tener en cuenta algunos elementos de fondo para poder hacer ese análisis y es aquello con lo que quisiera empezar. Y básicamente quisiera centrarme en un punto de partida que me parece fundamental. ¿Qué significa la política y la democracia para las izquierdas en el siglo XXI, para lo que podrían ser las nuevas izquierdas, esto que estamos dando en llamar en el mundo como el progresismo, sobre todo en América Latina, o que en contextos como el de los Estados Unidos, en cierto modo, en algunos contextos europeos, ha empezado a definirse ya más claramente como socialismo, ¿no? Como una especie de nuevo socialismo, una especie de neosocialismo. Entonces, sobre eso me gustaría decir brevemente dos cosas que me parecen centrales, en relación y que están juntas, digamos. Cuando hablamos de democracia, es importantísimo tener en cuenta que en las sociedades capitalistas, y más aún en las sociedades capitalistas actuales en las que vivimos, la democracia no pasa estrictamente por la formalidad de la participación política o por la formalidad de los sistemas electorales e institucionales del Estado. Las nuestras son sociedades en donde hay una gran desigualdad de poder entre las distintas clases sociales y entre las distintas personas que pertenecen a esas clases sociales. Este es un elemento básico, así funciona la sociedad, no es un juicio de valor, no es decir eso es bueno o malo, sencillamente así funciona.
dado el altísimo nivel de concentración de la riqueza que existe en nuestras sociedades, digo, en la sociedad contemporánea en general, eso pasa en todo lado, en América Latina es mucho más dramático, es muy difícil hablar de sociedades democráticas, es decir, quien tiene una enorme concentración de riqueza indiscutiblemente tiene mayor poder sobre las decisiones que los políticos toman, sobre las decisiones que la sociedad toma, inclusive, si a eso le sumamos que el poder económico usualmente está aliado, por ejemplo, al poder mediático. Entonces, quiero decir con esto que hay que empezar teniendo en cuenta que no hay una democracia en abstracto, hay una democracia concreta, y esa democracia concreta se funda sobre un sinnúmero de desigualdades. He mencionado la que me parece de las más importantes, la desigualdad de clase, que, como he dicho, en América Latina es todavía más brutal, porque es una desigualdad en donde las brechas son enormes. Como ustedes saben, América Latina es considerado el continente más desigual de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Es decir, obviamente hay países más pobres que los latinoamericanos, en África, por ejemplo. Pero en el caso latinoamericano, así como hay poblaciones muy pobres, hay poblaciones excesiva y obscenamente ricas. Y eso es lo que genera una desigualdad estructural que sencillamente es un límite muy severo a la democracia. Es decir, piensen ustedes en algo tan sencillo. Quien tiene más o menos resuelta la vida tiene más capacidad y más posibilidades de informarse mejor de la política, por ejemplo. Quien tiene que sobrevivir en el día a día difícilmente puede darse el tiempo para informarse más de la política, para conocer mejor lo que está ocurriendo. A duras penas se enterará algo en los grandes medios y tomará decisiones en medio de esas condiciones. Entonces, primero, en esta primera idea me gustaría subrayar que desde una visión de izquierdas en sentido general, uno no puede aceptar el principio liberal de que las sociedades nuestras son democráticas y hay plena igualdad de condiciones. Son democráticas, pero como decía el más famoso de los sociólogos ecuatorianos, Agustín Cueva, son democracias restringidas, es decir, hay funcionamiento democrático formal, institucional, pero hay condiciones sociales, económicas e inclusive políticas que bloquean la posibilidad de un ejercicio pleno de la democracia. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de las izquierdas? Es ampliar las condiciones democráticas en un sentido amplio para ir disminuyendo esas desigualdades, ¿no? Precisamente para tener una democracia más plena. Digo, menciono de paso otras de las desigualdades estructurales fundamentales, la desigualdad de género, por ejemplo. Esa es una desigualdad estructural, está en nuestras sociedades, hay inequidad, hay una brecha muy grande entre lo que pasa con los hombres y lo que pasa con las mujeres. Hay unos privilegios que tenemos los hombres en las sociedades nuestras, eso pasa igual a nivel mundial, pero en América Latina es particularmente fuerte aún eso. Y cualquier política de izquierdas tiene que apuntar a los mecanismos que hagan posible que esa brecha se vaya cerrando, ¿no? Ustedes saben, esto pasa, hay muy pocos países en el mundo que han logrado superar eso. En todo el mundo, para poner un ejemplo de lo que estoy hablando, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo muy alta. En América Latina, ni qué se diga. En Ecuador, de modo interesante, durante los años del correísmo, esa brecha empezó a cerrar. David, perdón. Perdón, David, se ha cerrado tu micrófono, no sé qué ha pasado, ¿puedes prenderlo, por favor? Sí, tampoco es, no me di Perdona, cuenta. perdona. Bueno, les decía, en los años del correísmo la brecha salarial hombres-mujeres se cerró, pero obviamente todavía estamos lejos como país de revertir eso. Entonces, esto es fundamental porque hay una diferencia sustancial con las derechas. Las derechas parten de un supuesto distinto. Las derechas parten del supuesto de que la sociedad capitalista, la democracia formal, son suficientes y ya han establecido una condición desigual. Y las desigualdades no son un resultado del sistema, sino del esfuerzo individual. Ese es sobre todo el relato que está detrás de la perspectiva neoliberal. Lo voy a resumir con una frase que es muy común en este sentido y que roza peligrosamente el fascismo, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, ¿sí? Y el rico se ha hecho rico porque es muy inteligente. Entonces noten que ahí no hay un problema del sistema, no es que hay desigualdades estructurales, es el mérito de cada uno. Y entonces las causas estructurales terminan convirtiéndose además en una culpa individual del por qué no logramos ciertas condiciones de equidad en las sociedades. Bien, entonces me parece que esa es una primera idea que quisiera dejar planteada, y una segunda en esta perspectiva general es, bueno, el sentido que en ese contexto tiene la política para las izquierdas.
y es saber que la relación en el campo político, la relación que las izquierdas pueden tener con las derechas, siempre está atravesada por una relación asimétrica. Es decir, no hay en la disputa de la política, entendiendo que la política es sobre todo disputa y conflicto, más que también es consenso, acuerdos, pero principalmente por el carácter estructural de las desigualdades, una política fuerte, una política en serio, es una política que va a hacer brotar, digamos, esas desigualdades hacia el campo político, no las va a ocultar, no las va a encubrir, sino que las va a llevar hacia el campo político para intentar resolverlas. Eso es lo que algunas veces se llama populismo, sobre todo en América Latina. En Europa, en Estados Unidos tiene otra connotación. Pero acá cualquier cosa que tome partido por los sectores populares, por las clases subalternas, por los dominados, es considerado populismo, ¿no? Porque sencillamente lo que se hace es en ambientes o en contextos políticos donde la tendencia es encubrir las desigualdades, el momento en que algún movimiento, algún sector, algún actor político lleva esas desigualdades al campo de la disputa democrática, eso sencillamente perturba el orden, ese orden que trata de encubrir esas desigualdades, y entonces se lo estigmatiza como populista o lo que fuese. Yo creo que no, me parece que ahí hay que hacer una relectura. Las izquierdas lo que están haciendo, no se están inventando el conflicto, ¿no? No es que, se inventan la lucha de clases o se inventan las desigualdades sociales. No, las desigualdades sociales las vemos todos los días, basta salir a la calle. Lo que pasa es que en la política del orden capitalista actual, eso no debe ser visto, eso no debe ser traído a la política. La política pareciera una cosa de administradores técnicos que solo tienen que gestionar el Estado y no tienen que meterse con los problemas de las desigualdades y de las enormes inequidades sociales. Eso puede también tener una versión de derechas, es lo que ha ocurrido, a diferencia de América Latina, es lo que ha ocurrido con lo que se llaman populismos de derechas, que ustedes lo habrán visto muy de cerca, en Europa o en Estados Unidos, ¿no? El fenómeno Trump es como el más evidente en relación a eso. Pero lo que el fenómeno Trump significa en el fondo, más allá de lo delirante y lo fascistoide de su discurso, es precisamente reivindicar a unos sectores que habían estado ocultados de la política, los sectores de trabajadores empobrecidos, etcétera, que no habían sido vistos y que encuentran en esa línea una expresión de esta condición política. Entonces, vuelvo sobre lo que decía inicialmente, sobre la pregunta. Entonces, ¿qué significa en esta idea de la política es un conflicto, es un choque de fuerzas, digamos? ¿Qué significa para las izquierdas del siglo XXI entrar en ese conflicto de la política? Es precisamente revertir las relaciones de poder que estructuralmente existen en las sociedades nuestras. Es tratar de construir una base de poder social que pueda revertir a esos otros grandes poderes, sobre todo al poder del capital y al poder económico, pero están también el poder mediático, está también el poder de los países imperialistas, etc. Entonces, lo que ha mostrado la experiencia, sobre todo el progresismo en América Latina, es que para poder revertir estas relaciones de poder, o al menos intentar equipararlas, es necesario construir un poderoso sustento social, poderoso poder social, que sea capaz, a mí me gustaría inclusive, me animaría más a llamarle poder popular, como se diría en un lenguaje más clásico, que es el que ha permitido, de una o de otra manera, revertir, igualar o al menos contener esas condiciones. Bien, con estas dos ideas quisiera cerrar con una última idea general que nos permita aproximarnos al caso ecuatoriano más precisamente. ¿Qué han significado en ese contexto los progresismos en América Latina, o el posneoliberalismo, o el neodesarrollismo, como se llama en algún momento, o el socialismo del siglo XXI, en estas condiciones, en este contexto de la sociedad capitalista contemporánea? Más allá de que le hayamos llamado revoluciones a muchos de estos procesos, tenemos que tener en cuenta que en estricto rigor no son revoluciones, es decir, no se han planteado, o no hicieron un cambio radical del orden social, capitalista, estas desigualdades estructurales y demás. Los progresismos optaron por una estrategia, una lógica de estrategia política ahí diversa, variada, cada proceso optó por formas específicas y formas tácticas específicas de esa estrategia, pero si uno puede englobar las estrategias de los progresismos a nivel Se le acaba de congelar la imagen. Esperemos un poquito, no sé si se dio cuenta. Esperemos un poquito, parece que se le ha caído momentáneamente el internet.
Está interesantísimo lo que dice, su análisis sociológico que está haciendo de lo que se ha venido desarrollando en Ecuador. No sé si Cristian, por favor, escríbele a Bélgica que se comunique con él, avisándole que se haya caído. Estoy en ello. Ya, gracias. Vamos de nuevo, no sé qué ocurrió. Perfecto, ya estás aquí. Muy bien, muy bien. Sí. A ver, decía entonces, los procesos progresistas significaron poner una barrera, controles, poner un freno, digamos, a una lógica que es expansiva, muy acelerada y brutal a nivel mundial. Es de una dimensión que difícilmente a veces la podemos tener en cuenta. O sea, el capitalismo a nivel mundial está teniendo una lógica implacable. Entonces, los progresismos, de alguna manera, lo que hicieron es poner una barrera de contención, poner ciertos controles, poner un freno a esa avanzada y tratar de incidir sobre esas desigualdades en un esquema muy problemático y con un margen de acción bastante restringido. Y lograron lo que lograron gracias, a pesar de, más bien dicho, esas condiciones. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Y eso es lo que ha significado el progresismo, ¿no? El horizonte histórico actual no da para pensar una posibilidad política más avanzada. Creo que se está empezando a perfilar eso, más avanzada desde las izquierdas, quiero decir. Se está empezando a perfilar eso, pero me parece que ahora, por el contexto conservador que existe, etcétera, el horizonte es indudablemente esta perspectiva más reformista, socialdemócrata, más ligada al estado de bienestar, que igual algunos y algunas de ustedes conocerán que aunque golpeado y demás, todavía existe en Europa esta posibilidad de tener un modelo más o menos parecido en América Latina. Eso es lo que han significado. Y obviamente eso ha significado avances importantes. Ahora bien, quisiera entonces pasar al caso ecuatoriano, verlo así muy brevemente. Digamos, el correísmo en nuestro caso significó eso, significó esta política de ponerle un pare a esto, de intentar incidir desde la política para revertir estas condiciones, desde los límites que esto significa, porque la política en ese plano también implica dos dimensiones muy complejas de intervención. O sea, la primera es revertir estas relaciones de poder, de clase, estas desigualdades estructurales, etcétera, que permiten tener condiciones más democráticas. En eso el correísmo indudablemente avanzó en la reducción de la desigualdad, por ejemplo, porque ahí no basta con reducir pobreza. O sea, se puede reducir pobreza. Por ejemplo, países neoliberales como Chile, como Colombia, Perú, en los últimos años también redujeron pobreza. En algunos casos me parece que es el peruano, inclusive en un volumen mayor que el ecuatoriano. Ese es un indicador y es positivo también, pero no es suficiente para ver si estas desigualdades estructurales han sido resueltas. Para ver si esas desigualdades, porque así como puede estar reduciendo pobreza, puede haber gente que se está enriqueciendo muchísimo. Para ver si esas desigualdades están reduciéndose hay que ver más bien desigualdad. Y en los años del correísmo también se logró revertir desigualdad. Hay al menos dos indicadores sobre eso. El índice de Gini, que mostró que es un índice muy técnico ahí, pero que mostró que se estaban reduciendo desigualdad. Eso quería decir que no solo se reduce pobreza, sino que además la brecha entre los más ricos y los más pobres se estaba cortando. Se revirtió la relación entre capital y trabajo, ligeramente, pero se revirtió, es decir, de la distribución de la riqueza nacional, digamos, antes del correísmo la mayor parte iba al capital, a las empresas, a los empresarios, y la menor parte a los trabajadores, y hasta alrededor de 2013 esto se logró revertir, y la mayor parte, con un poquito de ventaja, digamos, iba a manos de los trabajadores, y otra parte, un tanto menor, a manos de los capitalistas. Entonces, ahí se puede ver que hubo una incidencia sobre estas condiciones de desigualdad. Sin embargo, por la naturaleza de nuestra economía y todo, también hubo unos límites ahí que no se pudieron franquear con facilidad. Un primer indicador que me gustaría tener en cuenta ahí es el alto grado de concentración de la economía que existe en el Ecuador. Es decir, al menos hasta el censo económico de 2010 se mostraba una tendencia que el correísmo no pudo revertir hasta al menos ese momento, que digamos era la fase inicial del gobierno, pero muchos indicadores muestran que después fue todavía más difícil. Y es que la economía ecuatoriana está controlada por grandes grupos económicos de manera muy, muy, muy fuerte. Si recordamos las cifras del censo, se habla de que alrededor del algo más del 80% de la economía nacional, de lo que significa la economía empresarial, digamos, las empresas,
algo más del 80% está controlada por el 10% de las empresas. O sea, noten que eso es un nivel de concentración impresionante. Y para que vean la paradoja de esto, el indicador es completamente a la inversa cuando se mira cuál es la capacidad de generación de empleo. Ese 10% de las empresas más grandes genera apenas alrededor, me parece, entre el 10 y el 15% del empleo en las empresas. El resto, el 80% o algo así, no recuerdo con precisión las cifras, pero es el resto, el grueso del empleo es generado por las empresas pequeñas y medianas en el Ecuador. Entonces, ahí podemos ver lo que significa, inclusive en clave de empresas, negocios, etcétera, esta enorme brecha y esta enorme desigualdad, ¿no? Los pequeños y medianos empresarios tienen problemas semejantes a los de los trabajadores por la enorme concentración de la riqueza y la enorme concentración de la economía que esto tiene. Esto tiene efectos políticos, porque cuando uno tiene una economía tan concentrada, si uno intenta tocar esos intereses, obviamente el poder que los empresarios y los grandes empresarios tienen es demasiado grande y pueden vulnerar la economía. El propio Correa ha dicho varias veces que si bien en su gobierno los salarios mejoraron muchísimo, en términos comparativos, los empresarios terminaron ganando, en términos de porcentaje, digamos, terminaron ganando, las ganancias de los empresarios crecieron a una tasa mayor, no mucho, pero mayor que la tasa a la que crecieron los salarios. Entonces, eso quiere decir que muy difícilmente, que si bien se logró redistribuir la riqueza, el grado de concentración y el grado de desigualdad siguió siendo muy alto. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque esto explica que más allá de la traición de Moreno y buena parte de Alianza País, las condiciones en las que esa traición ocurrió facilitaron esto que nos angustia a muchos, que es esta capacidad de retorno de las élites empresariales al control del gobierno, ¿no? Las élites empresariales, al igual que las élites mediáticas, etcétera, tenían muchísimo poder en la sociedad, porque el poder, ahí hay otro precepto que hay que tener muy claro. Tomar el gobierno no es tomar el poder, lo ha dicho Correa repetidamente, y yo estoy completamente de acuerdo con esta idea. Noten que, y ahí está el otro factor del cual quería hablar respecto de esto, de revertir las relaciones de poder, porque lo otro es, el gobierno es apenas una parte chiquita de lo que es el Estado, ¿no? El Estado es, como suele decir un sociólogo político británico, a mí me gusta mucho, el Estado es un ensamble institucional. Es un ensamble que no necesariamente está bien armado. El Estado es una cosa enorme en cualquier país. Porque a veces nosotros, por eso es por una cuestión histórica, nosotros tendemos a igualar gobierno y Estado. Pero no, piensen ustedes que el Estado son todas las instituciones públicas, todos los ministerios, las Fuerzas Armadas, la policía, todos los municipios, todos los consejos provinciales, las universidades, las escuelas. Entonces, si ustedes piensan en ese ensamble institucional, es un rompecabezas enorme en donde cada espacio tiene sus lógicas propias de poder. Entonces, el otro frente con el que se topa cualquier proceso de izquierdas que intenta democratizar la sociedad es esta estructura institucional que por principio tiende a entorpecer las posibilidades de transformación social. El correísmo fue muy exitoso a través de la reforma del Estado en ir destrabando estas lógicas burocráticas de transformación social. Tengo la impresión, por obvias razones, además de que ahí ganó la pelea con mayor facilidad que en el campo de la correlación de fuerzas fuera del Estado, no la de los empresarios, etcétera. Ahí fue posible desmantelar las viejas estructuras del Estado y tratar de imponer unas nuevas que permitían que el Estado funcione de manera más democrática, que los servicios públicos sean de buena calidad, cosas todas que eran una novedad completa en el caso ecuatoriano. Pero indudablemente no se puede creer que en ese corto tiempo que fueron los 10 años del correísmo, que para resolver problemas que acarreamos por siglos, 10 años es nada, no se puede creer que se resolvieron todos estos problemas. Hay ciertas lógicas de funcionamiento del Estado y del orden político que quedaron ahí latentes. Por ejemplo, las lógicas del reparto y el clientelismo político. Esas estaban dentro de Alianza País. Es decir, había lógicas de oportunismo político que los vimos, todos los vimos cuando la gente de la noche a la mañana decidió pasarse de apoyar a Correa, apoyar a Moreno, para llevar adelante el proceso de viraje político que significó,
lo que estábamos viendo, lo que hemos visto penosamente ahora, la gente que está involucrada en el reparto de los hospitales, etcétera, esas son lógicas muy propias de la política ecuatoriana y que estaban presentes también en la lógica de la Revolución Ciudadana. Lo interesante de lo que fue la Revolución Ciudadana es que logró de alguna manera neutralizar estas prácticas, como que organizarlas y conducirlas más bien en función de un proyecto más nacional. Pero eso no significa que estas desaparecieron y que tarde o temprano iban a hacernos pagar la factura, digámoslo así. Entonces, me parece que ahí el balance también es positivo, pero sin embargo no hay que perder de vista que no es solo lo que cierta gente hizo cuando Moreno dio el bandazo, digamos, y se cambió de lado. Había condiciones. Con todo esto que he dicho, lo que quiero decir es que había condiciones que estaban en el sistema político, en la lógica estatal y en la sociedad ecuatoriana, que mal que bien habían sido contenidas, pero que no podían haber sido resueltas y solucionadas de un solo golpe en los 10 años de gobierno. Sin embargo, esto nos plantea un montón de preguntas sobre qué se hizo bien y qué se hizo mal para que estas lógicas hayan persistido. Estas son las razones, a mi modo de ver, que explican por qué fue tan fácil el viraje, ¿no? El viraje político, el desmantelamiento de lo que se hizo en los 10 años, fue muy fácil porque estaban, de alguna manera, digamos, estos dispositivos, estos mecanismos de funcionamiento del orden político, estaban aplacados, estaban apagados, si ustedes quieren, pero con la vuelta de las élites a tomar el poder, era muy fácil activarlos, encenderlos de nuevo y ponerlos a trabajar, ¿no? Porque el Estado estaba apenas en proceso de transformación. El Estado venía, porque esta forma de funcionar del Estado, del sistema político, es muy antigua, o sea, tiene casi unos 100 años, cuando menos. Y ese Estado es el Estado muy distinto al Estado que intentó implantar el correísmo, es un Estado que está basado en una debilidad del gobierno central y en una lógica de repartos, negociaciones y transacciones permanentes con todo el mundo para poder sostenerse en el poder. Y eso es lo que hizo Moreno. Es decir, Moreno no solo dejó de lado el programa, no solo esto, sino que además dejó de lado lo que habían sido las transformaciones y las reformas del Estado y del sistema político que el correísmo había llevado adelante en el ánimo de cambiar esa forma de funcionamiento de la política hacia una lógica más democrática, más inclusiva, de un Estado más eficiente, etc. Por eso Moreno dinamitó todo eso, ¿no? Porque esa vieja lógica de funcionamiento de la política en esa forma de Estado no tenía cabida. Si los nombramientos se hacían por concursos públicos, pueden haber estado mal algunos, etcétera, pero si los nombramientos se hacían por concursos públicos y no a dedo para negociar con actores políticos, era imposible llevar adelante una reconstitución de las fuerzas políticas de derechas y de cierta izquierda que se volvieron a tomar el Estado. Entonces lo que ocurrió es eso, en esas condiciones se volvió sobre esa vieja política, se estableció todo lo que se estableció y se desmanteló en buena medida lo que se había avanzado. Voy a solo mencionarlo, porque ya no tengo mucho tiempo, voy a mencionarlo de paso, uno de los factores que me parece que se debe tener en cuenta, que es fundamental de por qué el avance de la derecha en el Ecuador ha sido más acelerado que en otros países. En otros países, si bien las izquierdas progresistas fueron derrotadas también, pero el avance no fue tan acelerado como en el Ecuador. En el Ecuador, en estos años, el avance de la derecha ha sido enorme. Y eso tiene una razón, digo, entre otras, pero me parece que una de las razones fundamentales es la escasa consolidación organizativa que ha tenido la Revolución Ciudadana. Si bien hay una gran militancia, hay un gran apoyo electoral, hay cuadros políticos formados, además en estos años, de un muy buen perfil, de un muy buen nivel, no hay una estructura organizada que permita sostener la acción política, la presencia política, la movilización política que es tan importante. Basta contrastar con el caso más cercano que tenemos, pero que obviamente hay una enorme diferencia porque eso tiene décadas de funcionamiento así. El caso del MAS en Bolivia, ustedes pueden ver ahí una base organizada que logró sostener y logró contener el embate brutal y violento de la derecha en Bolivia, ¿no? Y tenemos ahí los resultados. Volvieron a ganar las elecciones y mayoritariamente. Me parece que ahí hay ciertos vacíos que quizá los podríamos conversar luego, pero creo que esa fue otra de las razones. No hubo quien entre en la disputa política para la defensa frente al desmantelamiento que estaban llevando a cabo Moreno y sus aliados, ¿no? Bien, con esta visión más general,
no me he centrado más en lo general, pero creo que a veces nos detenemos mucho en la coyuntura y es importante tener en cuenta estas ideas más globales para poder debatir más la coyuntura. Quiero mencionar solo un par de cosas respecto de la coyuntura actual. Me parece que, a ver, hay una cosa, un factor clave que creo que es el que se debe discutir sobre lo que va a ser la coyuntura esta electoral, sobre todo a 2021. Bueno, en realidad dos, que son los que quisiera dejar sentados ya para ir concluyendo. El primero, más que lo voy a formular más en términos de pregunta. ¿En qué medida la derecha ha avanzado lo suficiente como para poder ganar las elecciones ahora? O sea, es decir, llegar al poder ya no por la ventana, ya no metiéndose por la alcantarilla, como lo hizo en estos años, sino ganar una elección democráticamente y gobernar con legitimidad democrática. A ver, ¿por qué digo esto? Porque es evidente que al menos uno de los fenómenos políticos más importantes de la historia reciente en el país es que hay un alto grado de derechización de la sociedad ecuatoriana. Esto viene cuando menos uno podría decir que el punto de inflexión es, para alguna gente es la protesta por la Nutella, como se les llamó en algún momento, la huelga por la Nutella, cuando se dio el problema de la ley de plusvalía y de la ley de herencias, las marchas de las banderas negras, etcétera. Ese podría ser un punto de inflexión. Yo me animaría más a pensar que es un poquito antes. Me parece que el punto de inflexión de ese avance de la derecha es la elección seccional de 2014, cuando el correísmo sufre su primera gran derrota electoral, porque más allá que se ganaron más municipios y todo, pero las grandes ciudades, etcétera, en donde el correísmo estaba gobernando además, fueron perdidas por la Revolución Ciudadana. Entonces, me parece que el punto de inflexión es realmente la elección de 2014. Algo pasó ahí que hizo, porque además no es solo que la Revolución Ciudadana pierde los gobiernos seccionales, sino que además quienes ganan los gobiernos seccionales son o es la derecha. Es decir, Quito es como un ejemplo muy, muy sintomático de eso. Quito, después de tener alcaldes de centro izquierda, digamos, nos gusten o no, pero alcaldes de centro izquierda por casi 20 años, vuelve a tener un alcalde de derechas, que además es un aparecido de la nada, que después resultó un desastre de alcalde, pero en esa elección el triunfo de Rodas significó un viraje profundo de la política ecuatoriana, no era solo una cosa coyuntural, de que estábamos cambiando una alternativa política por otra. Entonces, la derecha viene ganando terreno, y viene ganando terreno no solo a partir de las artimañas antidemocráticas que hemos usado en los últimos años, viene ganando terreno en la sociedad, en el sentido común de la gente, en sus representaciones políticas, en sus identidades políticas. Esto es un fenómeno mundial, esto es indiscutible, pero en el Ecuador esto ha cobrado una forma muy particular en torno a esta ruptura básica, que es la que se está disputando en las elecciones, que es correísmo y anticorreísmo. Hay una gran proporción de gente que se ha ubicado en el anticorreísmo y que ha ido asumiendo espontáneamente, de manera práctica, sin una gran elaboración ideológica, pero ha ido asumiendo preceptos, principios y valores de la derecha y en algunos casos inclusive con ciertos caracteres o ciertos ribetes fascistas muy preocupantes. Entonces me parece que ahí hay un primer tema a discutir. ¿Cuánto del terreno de la conciencia colectiva, digámoslo así, ha ganado la derecha como para que puedan ganar la elección en 2021? En el entendido de algo que es importante de tener en cuenta ahí. Para esos sectores, para buena parte de esos sectores derechizados de la sociedad, que no son militantes, que no están en ningún partido, es gente solo que ha ido construyendo una identidad política de ese tipo, Lasso no es un buen candidato, y no votan por Lasso porque no les convence. O sea, no porque no sea de derechas. Para muchos Lasso no es suficientemente de derechas, por eso no votan por Lasso. No es suficiente. Hay muchos que están esperando un candidato de derecha autoritaria, con visiones fascistas, a lo Bolsonaro o a lo Trump, y entonces, como Lasso no cumple eso, no terminan de convencerse de esa perspectiva. Pero hay una población derechizada muy fuerte. La gran pregunta ahí es cuánto de esa población, o sea, digamos, en qué medida esa población ha crecido como para poder ganar una elección. Y como contraparte, cuánto del terreno de la conciencia colectiva ha perdido en cambio el correísmo a partir, por un lado, de los propios errores, pero por otro lado, principalmente por la persecución política, la estigmatización y demás que todos conocemos, ha sido una de las líneas fuertes del gobierno actual. Porque eso va a definir la elección. A mí me parece que ahí no hay que confundirse mucho sobre las mediciones electorales. Me parece que
Hay un gran número de indecisos. Esto es lo llamativo, esto no venía pasando ya en las elecciones últimas. A un mes de la elección, prácticamente estamos a un mes de la elección, o bueno, un mes y medio, pongamos más generosos, a un mes y medio de la elección, el que haya un porcentaje tan alto de indecisos no era frecuente. Esto era frecuente antes, pero en los últimos años esto ya había cambiado. Todos sabemos las razones, la pandemia, la crisis económica, etcétera, han influido en eso, pero eso no significa que esa gente es antipolítica o no significa necesariamente que es gente indiferente frente a la política o que está cansada frente de la política. Hay un buen porcentaje que sí, pero hay un buen porcentaje de esa población también que está politizada, pero que no se convence por ninguno de los candidatos. Y eso va para ambos bandos. Hay gente que, como he dicho, está en la derecha y quiere un candidato de derechas, pero Lasso no le convence. Así como hay gente que está en las izquierdas, quiere candidatos de izquierdas, pero no le convence Arauz o no le convence Yacu, que se supone que en principio están las izquierdas. Entonces, eso hace muy compleja la decisión, porque me parece que mucha de la gente va a decidirse a último rato, y dependiendo de cómo vayan las tendencias generales de la votación. Y por eso es que vemos que más o menos en las encuestas, las estadísticas nos muestran que los candidatos están medio estancados. Lasso a la baja, Arauz más o menos subiendo un poquito, pero está de alguna manera estancado en lo que ha sido casi el voto sistemático que el correísmo ha venido teniendo en los últimos años, en los últimos meses, inclusive desde cuando se medía al candidato de Correa sin saber todavía quién era. Entonces, ahí hay como muchos candados electorales difíciles en el electorado, quiero decir, difíciles de romper sin una estrategia inteligente y hábil que haga que la gente recupere sobre todo la esperanza en la política, porque buena parte de esa indecisión, más allá inclusive de las posiciones políticas, está, o de la antipolítica que tiene también mucha gente, está anclada en una desconfianza total de la política, que es uno de los grandes logros del gobierno de Moreno, haber producido en la población ecuatoriana una gran desconfianza en la política por la espantosa gestión política que han hecho y en donde se han ido llevando a todos. Todos están en el mismo saco de políticos ineficientes, corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estas preguntas muestran cuál va a ser la disputa final. Y quisiera señalar solo un último elemento, ya para cerrar con esto, ahora sí, que me parece sumamente importante. Tras el gobierno de Moreno hay un pacto de élites que es el que le ha venido sosteniendo, ¿no? Cuando uno piensa por qué Moreno, que no le quiere nadie, no se cae, es porque Moreno está sostenido por un poderoso pacto de élites. Un pacto de élites que es inédito porque este pacto, élites económicas, políticas, más las Fuerzas Armadas, más la Embajada de los Estados Unidos, que ha sido un actor central en ese pacto, ¿por qué no, digamos, ¿por qué digo que es inédito? Porque este es un pacto que ha durado mucho más de lo que los pactos políticos duran en el Ecuador. En el Ecuador los pactos de las élites suelen durar unos meses, unas horas, unas semanas, nunca duran tanto tiempo. Este es quizá hasta donde, si tomamos solo la última etapa democrática del Ecuador, desde los 70, desde finales de los 70 para acá, es el pacto más estable que han establecido las élites para sostener a un gobierno, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque en medio del caos que hay, de que si el CNE aprueba o no candidaturas, si el CNE se mata con el Tribunal Contencioso Electoral, si entra a la Contraloría, etcétera, etcétera, en todo ese lío, lo que está en el fondo es la necesidad para ese pacto de poder de producir una transición controlada, es decir, una transición que esté bajo su control, que le signifique un cambio de gobierno, pero no un cambio de la situación, no un cambio de su poder sobre el Estado. Que cambie, en definitiva, el que esté al frente del gobierno, pero que siga siendo uno de los suyos o uno que va a trabajar como un fiel sirviente de los intereses de ese pacto de poder, como ha sido Moreno y como han sido todos los funcionarios de su gobierno. Entonces, mucho de lo que va a ocurrir en el escenario de 2021 dependerá de los cálculos y de los arreglos que al interior de ese pacto se logren para evitar perder el control de la transición. Y eso hace que la situación sea muy peligrosa, muy volátil, además en términos políticos. Porque si ellos ven amenazado la posibilidad de ganar la elección, y esto significa sobre todo que gane Arauz, porque no hay otro, o sea, la única amenaza real para ese pacto de poder es un eventual triunfo de Arauz. El resto todos están controlables y están dentro del margen de acción de ese pacto de poder.
inclusive si gana Yacu, si gana Alvarito, si entra y gana, van a poder establecer negociaciones con esos candidatos para poder sostener el estado de cosas. El verdadero peligro es el que el correísmo vuelva al poder. Si ellos no logran controlar eso, pueden optar por una salida autoritaria, y eso es una de las cosas más preocupantes en este momento. ¿Qué significa esto? Suspender las elecciones, aplazarlas, anularlas, dar un golpe de alguna manera que permita que este gobierno, este desastroso gobierno de Moreno, se prolongue todavía más tiempo en el poder y bajo cualquier pretexto se intente de nuevo proscribir al correísmo para tener unas elecciones garantizadas en términos de jugar solo ellos, para al final terminar ganando ellos, ¿no? Entonces, creo que estas dos cosas son muy importantes de tener en cuenta. Cuánto avanzó la derecha en la conciencia colectiva de la ciudadanía en el Ecuador y en qué medida este pacto de poder puede o no mantener el control sobre las elecciones y puede ceder a la posibilidad de que el correísmo gane la elección y vuelva a tomar el poder. Esto va a depender mucho de las condiciones internas de ese pacto, de en qué medida todos van a plegar a una barbaridad como un golpe institucional, electoral o lo que fuese, y a la presión internacional que pueda llamar la atención sobre eso. Yo he visto con muy buenos ojos, por ejemplo, el reciente pronunciamiento que han hecho algunos diputados demócratas de los Estados Unidos, advirtiendo y haciendo un llamado a el gobierno ecuatoriano de que se garanticen elecciones limpias, elecciones en los plazos y elecciones sin más persecución política. Me parece que eso es central. Ojalá se replique esta presión internacional, porque creo que la devastación institucional al interior del Ecuador es de tales proporciones, es de tal magnitud, que no hay institución confiable, mucho menos el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces me parece que ahí hay un problema muy complejo y además hay un conflicto en ese pacto de poder, un conflicto que no es por los temas de fondo, es un conflicto sobre quién queda como candidato y demás, que es el conflicto entre Lasso y Álvaro Noboa, que está también devastando la institución. Lo poco que queda de institucionalidad está siendo devastada por ese conflicto entre los dos. Entonces, porque se están manejando las instituciones como si fueran feudos. Imagínense que ahora tenemos a dos de los tipos más obscenamente ricos de este país disputándose con sus billeteras por delante la posibilidad de la competencia electoral. Así de grave es la situación en el Ecuador, así de grave es el deterioro que ha tenido la democracia en el Ecuador en estos últimos 4 años. Bueno, con eso concluyo. Les agradezco muchísimo por la atención. David, muchas gracias por tu presentación. Para nosotros siempre es muy importante tener estos resúmenes, estos análisis de la coyuntura actual, porque también nos ilustra, nos educa, nos da elementos de juicio, elementos de debate también en los diferentes lugares donde cada uno de nosotros hace su actividad política, gremial, etc. Quisiera montarme un poco a la parte inicial de tu entrevista, sin antes animarle también a las personas que están en el Zoom y a los que nos siguen también en Facebook Live, que puedan hacer sus preguntas, puedan levantar la mano. Hay un equipo técnico que se encarga de coger sus preguntas en el Facebook Live y también en el Zoom, y si desean hacerlas directamente, les damos la palabra, o también las pueden escribir para que nosotros podamos hacerlas llegar a David. David, tú decías al inicio que esta tendencia de las izquierdas requieren revertir esta lucha de fuerzas y que se requiere construir sociedades con un sustento social más fuerte, un poder popular más fuerte. Y ahí la pregunta frente a eso es, ¿de quién es ese rol? ¿De la sociedad civil en general? ¿De los partidos políticos? Y dentro de eso, de las organizaciones sociales, de la academia, del gobierno. ¿Quién cumple ese rol? Y frente a eso, ¿cuán débil o cuán fuerte es nuestro sistema de partidos políticos y el código de la democracia? O sea, ¿cómo todo eso realmente juega un rol verdadero para crear sociedades más fuertes y organizadas? Tu micrófono está apagado, David. ¿Recogemos varias o vamos de una en una? Perfecto, sí. Entonces yo te voy a hacer ahí otra pregunta más. Dale. Y voy a leer otras 2 preguntas más que están acá. Así es muy bueno, vamos de 2 en 2 o de 3 en 3. Acá hay otra pregunta que tiene que ver con lo mismo que tú decías al inicio. Frente a las desigualdades que nos ofrece la democracia, ¿cuál sería la vía o el camino a seguir
para intentar seguir luchando y conseguir objetivos de las izquierdas progresistas. Y una más, ¿es una utopía o puede cambiarse la concentración de poder? Estas preguntas nos hace Cristian por interno. Luego de esto, le daré la palabra a Eduardo, que ha sido la primera persona que ha levantado la mano. Muchas gracias, David. A ver, bueno, más o menos están relacionadas, entonces voy a tratar de hacer una síntesis en función de todas las preguntas que se han hecho. Gracias por las preguntas, están muy interesantes. A ver, empezaría sobre esto de la debilidad, de la fortaleza o debilidad del sistema de partidos políticos. En el Ecuador esto está muy estudiado, es ya casi un lugar común. Todos sabemos que el sistema de partidos es muy débil, muy débil. O sea, el sistema de partidos implosionó en el Ecuador ya desde los años 90, la famosa crisis de inestabilidad que tuvimos a partir de la caída de Bucaram, quizá un poco antes, algunos lo ubican en la destitución de Dajic como vicepresidente, ahí habría empezado ese periodo de inestabilidad, pero lo que mostró eso es que hubo una implosión del sistema de partidos. Si ustedes sacan cuentas, ese sistema de partidos que se diseñó en los años 80, la transición a la democracia a finales de los 70, que se hace con la idea de establecer un sistema de partidos sólido, estable, de grandes partidos nacionales, que sean pocos partidos ideológicos, programáticos, que marquen la tendencia. Y a la vuelta de la esquina eso no se cumplió en absoluto, no solo que no se cumplió, sino que los efectos de la reforma política, del sistema político y demás, produjeron todo lo contrario. Produjeron un sinnúmero de pequeños partidos locales, no nacionales, movimientos electorales que no eran grandes partidos ideológicos. Entonces, claro, los que fueron los grandes partidos ahora ya no existen. La democracia popular ya no existe. La izquierda democrática es un grupo de amigos ahí que no representa a nadie. Los únicos partidos de ese viejo esquema que han sobrevivido han sido el Partido Social Cristiano y el MPD, ¿no? El resto, y el MPD con una representación muy marginal. Ahora, ¿es una responsabilidad solo de los partidos políticos? Ahí tendríamos que pensar en términos generales, digamos, qué significa esto de construir un poder social, un poder colectivo, un poder basado en la sociedad que se contrarreste a los grandes poderes. Ahí cualquier mirada neutral puede ser peligrosa, es decir, así como pensar, todos somos sociedad civil. Sí, los empresarios y los grandes poderes también son sociedad civil. Ahí hay que tener una visión muy clara, es decir, cuando hablamos de fortalecer el poder popular, hablamos de los sectores populares, es decir, de quienes no tenemos el poder. Los sectores populares, las clases medias, los trabajadores, los pequeños empresarios, es decir, todos aquellos que no hemos o no hemos generalmente manejado el poder o no hemos estado representados en el poder y en donde la responsabilidad en buena medida primero es nuestra, porque esas son responsabilidades que no se pueden delegar a los gobiernos. Son las sociedades las que tienen que organizarse. Pero hay responsabilidades en los gobiernos en la medida en que se logra o no crear condiciones favorables para que la sociedad se organice, ¿no? Y para poder potenciar las organizaciones existentes. Entonces, a pesar de mucho de lo que se suele decir, los años de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, que se suele decir que no hubo organización y que se atacó la organización social y todo, hubo un crecimiento de algunas organizaciones sociales, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores en la década de la Revolución Ciudadana crecieron muy significativamente, volvieron a tasas más o menos parecidas a la época de mayor crecimiento de sindicatos que fueron de la historia reciente, que fueron los años 80, ¿no? Volvieron no a ese nivel, pero sí, con mucha fuerza. Pero, por ejemplo, cuando se bloqueó, porque esta es además, noten, una medida neoliberal, los neoliberales cortaron la posibilidad de que haya sindicatos en el sector público, de que hayan sindicatos en el sector público. Y la Revolución Ciudadana mantuvo esa medida de corte neoliberal. Mantuvo ciertas condiciones de la reforma que hizo Rodrigo Borja al Código del Trabajo en los años 90 que tenían como objetivo golpear la organización de los trabajadores, como el número de trabajadores para sindicalizarse, por ejemplo. Y si bien los sindicatos crecieron,
Sin embargo, había todavía algunos límites que impidieron que la sindicalización se convierta, por ejemplo, en un factor fundamental de organización de los trabajadores de todo nivel, en el sector público, en el sector privado, etcétera, etcétera. Creo que ahí hubo ciertos cuidados de no ampliar esa capacidad de organización. Podría parecer que no había mayor problema en los años del correísmo, pero piensen ustedes lo importante que habría sido tener sindicatos poderosos, centrales sindicales poderosas, en este momento en que estamos viviendo una dictadura empresarial en la que los empresarios hacen lo que les da la gana, por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de cualquier norma legal. Porque como ellos mismos lo dijeron, este es un momento en donde la realidad está por encima de la legalidad. Entonces, me parece que ahí ahí hay una tarea pendiente, hay quizá una deuda política que la Revolución Ciudadana debería pensar mejor, ¿no? Porque esto no iba a venir desde el Estado. La posibilidad de contar con organización es lo que hace posible que la inversión pública sea vista como una reivindicación de quienes lucharon por esa reivindicación, por esa inversión. Cuando no es así, es vista como una obra ajena que la hizo un gobierno y que además, si me dicen que estuvo, no importa si eso es real o no, el problema es que ya mediáticamente así funciona. Si me dicen que además hubo escándalos de corrupción, yo no voy a defender eso ni de chiste. ¿Qué significa eso en términos generales? Debilitar la posibilidad de tener organizaciones sociales fuertes, que no necesariamente, como digo, deben estar controladas por el Estado, pero es una cuestión general. ¿Cuál es la responsabilidad estricta de los políticos? Hacer lo que les toca, construir organizaciones políticas fuertes. La Revolución Ciudadana tiene mucho para tener un partido político fuerte, por ejemplo. Tiene una gran militancia formada, con cuadros, con colectivos que están militando por todas partes, inclusive entre las comunidades migrantes, como es el caso de ustedes, y que ustedes saben y conocen. Pero hay una particularidad, es una gelatina, es decir, no está estructurada así como un partido bien organizado, que uno sepa cuáles son las líneas directrices, que uno sepa cuál es la disciplina partidista, que tenga políticos profesionales. Es decir, a la Revolución Ciudadana no le haría mal pensar en la necesidad de convertirse en una estructura política organizada, y eso fácilmente la convertiría en el partido político más grande y más importante que puede tener el país en la historia democrática reciente. Entonces, me temo que ahí hay trabajo que hacer, pero digamos, en el estricto rigor, en el plano político, lo que corresponde es organizarse políticamente. Y por otro lado, ir creando, impulsando, motivando las condiciones para que en lo social las organizaciones sociales también funcionen. Mire, o sea, quiero sobre esta primera parte solo cerrar la idea con lo que ocurrió en octubre. Octubre fue una gran lección, creo yo, para la Revolución Ciudadana, por las dificultades que la Revolución Ciudadana tuvo de movilizar. La gente estaba movilizada, pero no era una movilización organizada que sea capaz de dar dirección a la movilización social, etcétera, frente a la CONAIE, ¿sí? Que parecía que la CONAIE ya no funcionaba nada, etcétera. Pero como la CONAIE tiene una estructura organizada tan sólida, por una razón, porque la CONAIE tiene como fundamento organizativo a sus bases organizativas, más allá de las dirigencias y más allá de las desviaciones, de las distorsiones, de las prebendas y las traiciones que las dirigencias puedan tener. El sustento fundamental de organización del movimiento indígena son sus bases. Y esas estructuras, porque además la base fundamental es la base comunitaria. Ese alto grado de cohesión social es el que hace que la organización social funcione como funciona. Y que si bien puede tener momentos de crisis, en otros momentos, como ocurrió en octubre, pueden volver a aparecer como un gran actor social con una enorme capacidad de movilización y de dirección política. Entonces, ahí hay aprendizajes que hay que hacer. Y creo que es necesario ser creativos, innovar, etcétera, y no quedarnos solo con las formas que más o menos funcionaron, porque el periodo que se ha abierto, desde la traición de Moreno en adelante, es un periodo político bastante nuevo, en muchos sentidos. Y mantener las viejas lógicas de organización quizá no sea lo más recomendable. A ver, en ese sentido, la vía, bueno, voy a la segunda pregunta, que era, y lo quiero conectar con esto, la vía de alcanzar los objetivos políticos de la izquierda progresista. Creo que ahí la primera cosa es tener en cuenta, y no voy a dar cátedra sobre eso, porque no soy yo quien tiene que definirlo, sino el movimiento,
es quizá tener en cuenta si hemos clarificado suficientemente cuáles son esos objetivos políticos. Me parece que está latente por lo que se hizo en los años de la Revolución Ciudadana y demás. Pero si, por ejemplo, es llevar adelante unas reformas que permitan revertir las relaciones de desigualdad y demás, entonces ese es el objetivo dentro del marco existente, sin plantearse transformaciones radicales, entonces esos son los objetivos. Y si hay objetivos más radicales, también habría que explicitarlos. En fin, me parece que ahí hay un campo de debate más que una cuestión ya definida. Pero lo que sí se puede ver en cuanto a las vías, que era la pregunta que se hacía, la pregunta de cuáles pueden ser las vías, las nuevas izquierdas, las izquierdas progresistas, han optado por una vía, que es la vía democrática. Y es la vía democrática en estricto sentido, ¿no? Es decir, es hacernos cargo, más allá de todos los cuestionamientos que yo mismo he hecho al iniciar esta charla, hacernos cargo de que el modo por el cual hemos decidido que vamos a dar la lucha política es respetar las normas democráticas de funcionamiento de la política. Restringidas, formales, en un marco estructural de mucha desigualdad y de mucha inequidad, pero para transformar esas desigualdades e inequidades, la opción, ahí no hay mucho que discutir, la opción ha sido la vía democrática. Eso para la izquierda es un enorme viraje respecto de su historia. Las izquierdas, ustedes lo sabrán, tradicionalmente optaron por desconocer la democracia. Es decir, hasta los años 80, la opción de las izquierdas para la toma del poder e intentar transformar las condiciones era la opción armada, era la vía armada, era la lucha armada, formar un ejército revolucionario, declararle la guerra al Estado y tomar el poder por la vía armada, como fue la experiencia, al menos desde la Revolución Cubana, pero desde antes, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana fue quizá el inicio fundamental de eso. Por un montón de factores que no podemos discutir ahora, pero a partir de los 80 mismo se empezó a poner en cuestión esa vía y se empezó a pensar en la posibilidad de una vía distinta, que sería no la vía armada, por lo dolorosa que había sido esa vía. Esta es una tendencia que surge sobre todo en el Cono Sur, y con razón, porque en el Cono Sur la vía armada costó la masacre de las dictaduras del Cono Sur que significaron Argentina y Chile y Uruguay y el Brasil. Y entonces las izquierdas se replantean esto y hacia los 90 está la idea de que la lucha es el movimiento social y hacia los 2000 esto decanta ya en, con el movimiento social, con la base del movimiento social, podemos apostar por una vía democrática de lucha y tomar el poder democráticamente y en las condiciones de la democracia llevar adelante la transformación. Eso es muchísimo más complicado, porque eso significa ganar la población, evitar que la población cambie de opinión de un día a otro, que eso puede pasar, y poder mantener el poder para llevar adelante las transformaciones de largo plazo, porque además son transformaciones que requieren mucho tiempo. Transformar solo, pues, piensen ustedes lo difícil que es transformar el sistema educativo. Transformar eso toma décadas. Entonces, lidiar en esas condiciones es difícil, pero ha sido la opción de las izquierdas. Siempre esto se ha dicho mucho, me parece que es el propio García Linera el que ha hecho notar esto. Es curioso que gran parte de los líderes del progresismo del siglo XXI son exguerrilleros. El propio García Linera, Mujica, Dilma Rousseff, etc. Entonces, y es porque ellos representan de alguna manera este cambio en las izquierdas, ¿no? Ahí uno puede discutir y si se pone muy radical puede decir, no, esa no es la vía, tenemos que volver a la vía armada, pero esa es otra discusión. Uno objetivamente lo que ha visto es que las izquierdas optaron por ir por la vía democrática, no les ha ido mal, han sido procesos políticos exitosos, no solo en términos de lograr apoyo popular y lograr legitimidad democrática con apoyos populares muy amplios. Esto es importante y esto es algo que hay que subrayar mucho frente a las derechas, porque las derechas quieren ahora licuar todo, ¿no? Y decir todos los políticos, no importa si es izquierda o derecha, todos son iguales. Eso no es cierto. No hay político de derechas en el caso ecuatoriano, no hay político de derechas que en sus más remotos sueños haya pensado en ganar tantas elecciones y con tanto apoyo popular como lo hizo Correa. Y además de eso en un nivel. En el otro nivel, además han sido gobiernos exitosos en producir transformaciones sociales importantes. Lograron mantener economías que más o menos crecieron con algunos problemas, por supuesto, pero crecieron además con redistribución y con mejoramiento de las condiciones de vida y acortamiento de las desigualdades. Ahí hay una gran lección. Ecuador y Bolivia particularmente fueron de lo más significativo en esa lógica. Entonces,
creo que si hacemos el balance, la vía democrática no ha sido una vía equivocada. Genera problemas, porque eso significa también saber que si la derecha empieza a ganar terreno y gana una elección, hay que saber respetar y no hay que meterle la mano a la elección. Y hay que respetar las normas. Y uno puede parecer ingenuo con lo que puedo parecer ingenuo con lo que voy a decir, pero tenemos que defender nosotros la democracia más que lo que hacen las derechas. Y a veces evitar los que pueden ser errores, ¿no? O sea, yo digo, obviamente, no voy a caer en la estupidez de justificar el golpe de Estado en Bolivia, pero muchos de los indicios muestran que quizás sí fue un error el que Evo haya desconocido el mandato popular que impedía que vuelva a lanzarse como candidato y por más allá de eso se haya lanzado, ¿no? Que la derecha aprovechó eso para hacer todas las barbaridades que hizo es otro problema. Pero en la discusión de si estamos aceptando las reglas democráticas, no las podemos aceptar a medias. Tenemos que convertirnos en defensores de las reglas democráticas. Y por una razón particular, además porque las derechas se están volviendo cada vez más antidemocráticas. En el plano formal, ya ni siquiera estoy hablando de la democracia económica, social, más amplia, de generar más igualdad, más oportunidad. No, ni siquiera eso. En el plano de respetar las reglas del juego formales. Miren lo que ha pasado en el Ecuador. O sea, respetar que la fuerza política más importante del país tenga un partido. La fuerza política más importante del país no tiene ni siquiera partido, está compitiendo con su segundo partido prestado. Ese solo hecho muestra que las derechas son terriblemente antidemocráticas. Entonces, eso nos obliga también a pensar en muchas cosas, también de nuestras propias políticas, para saber en qué medida, porque no podemos respetar, insisto, la democracia a medias. No podemos no podemos defender la democracia con piola, cuando nos conviene y cuando no, no. Ahí hay que pensarlo con más detalle, pero lo que podría decir sobre eso es que, viendo lo que ha ocurrido, más allá de lo que yo puedo creer, hay sin duda la vía para conseguir esto ha sido la vía democrática. Y eso, digamos, ya uno puede, o digamos, es importante discutir que hasta dónde se puede llegar con esa vía democrática. Es decir, se puede hacer reformas muy radicales con esa vía democrática, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y esa es una discusión pendiente. Y eso me ayuda a conectarme con la tercera pregunta, y es precisamente, por ejemplo, uno tiene que pensar hasta dónde se puede, por vía democrática, etcétera, etcétera, revertir la concentración de poder, ¿no? Desde el poder económico. Voy a poner, de hecho, un ejemplo que es más sencillo, ni siquiera el del poder económico, que es todavía más difícil de revertir. El del poder mediático. O sea, noten ustedes que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en los años del correísmo por generar una democracia mediática, una democracia informativa, en el fondo no se logró desmontar el monopolio de los grandes medios privados de derechas. Siguieron siendo la voz cantante, siguieron siendo poderosos opositores, y mucho de lo que ha ocurrido en estos 4 años fue la cosecha de lo que fueron sembrando en los 10 años de la Revolución Ciudadana. O sea, porque, por ejemplo, construir el gran mito de la corrupción, de la terrible corrupción del correísmo, que es un gran mito. O sea, cuando uno mira los datos reales, hubo casos de corrupción aislados y ya, graves, criticables, condenables, que no debieron haber ocurrido, pero son casos aislados, no es la imagen que tenemos, o la imagen que han construido de que el correísmo era lo peor. Pero cuando uno ve, yo justamente estaba revisando algunos discursos mediáticos sobre esto, es algo que empezaron a construir desde muy temprano. O sea, desde 2009, 2010 ya empezaron con esto, ¿no? En eso ellos sabían, y los estrategas de estas cosas sabían, que empezar a construir ese ambiente de es un gobierno corrupto, repetirlo, 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 iba a terminar creando la realidad, aunque ese es el juego mediático actual, ¿no? Repetir mentiras al infinito hasta crear la realidad. Esa es una condición, y es como la derecha está haciendo política, por eso digo, la derecha es cada vez más antidemocrática. Es como la derecha hizo campaña por Trump en los Estados Unidos, la derecha más conservadora y recalcitrante, a partir de mentiras, ¿no? Hasta en la última elección, o sea, llegar a la locura de decir que Hugo Chávez está incidiendo en la elección de los Estados Unidos, o sea, pero piensen que eso genera realidades, o sea, genera realidades en el sentido que convence a la gente y le permite votar por cosas. Vean si no lo que ocurrió con el Brexit en Inglaterra, es decir, el cómo se armó esa campaña, que es una pieza maestra de cómo se manipula ahora la información, cómo se armó la campaña para salir de la Unión Europea en el caso de Inglaterra, es impresionante para ver cómo se manipularon datos, información, en fin.
Entonces, contrarrestar eso es muy difícil, pero eso tiene que ver con que los grandes medios siguen teniendo un monopolio enorme. Entonces, digo, yo ahí no tengo una respuesta categórica, pero lo que puedo decir es que si no, ahí, más bien en relación a lo anterior, tenemos que defender la democracia formal, pero no podemos quedarnos con la democracia formal. Es necesario saber que para las izquierdas la democracia es más que la democracia formal. Y eso significa generar igualdad social en todos los planos. Y entonces, ampliar la democracia económica, ampliar la democracia de género, ampliar la democracia comunicativa, informativa, como queramos llamarlo, es muy importante. Y eso está ligado también a que la gente se organice y demás, a que la gente tenga medios, a que haya medios alternativos, a que haya medios públicos sólidos, fuertes, no gubernamentales, que es tan importante en un contexto como el nuestro, ¿no? En fin, tener medios comunitarios. Para poner el ejemplo de la cuestión mediática, en la cuestión económica todavía más, con mayor razón. O sea, es necesario pensar mecanismos que lleven a revertir esa enorme concentración de la riqueza y esa enorme concentración del poder, inclusive en el poder político. Pero eso nos hace pensar que, o nos tensiona un poco, nuestra apuesta por la democracia, porque eso significa ir generando mecanismos democráticos para revertir eso, y eso puede tener consecuencias negativas que interrumpan cualquier proceso político después. Pero me parece que obviamente ahí la democracia es un valor supremo que hay que defender, y desde las izquierdas hay que defenderlo. Muchas gracias, David. En este momento me permito darle la palabra a tres personas que han levantado la mano, que me han inscrito por interno. En primer orden, va a ir Eduardo. Por favor, Eduardo, para que puedas hacer tu pregunta. Luego David y luego Tania, para que David pueda responderlas a las tres preguntas al mismo tiempo como lo ha hecho ahora. Por favor, Eduardo, tienes la palabra. Gracias, gracias. Compañero Chávez, buen apellido. Ténganme un poquitico de paciencia. Al final de lo que voy a decir, le voy a hacer la pregunta directamente. Primero veo que constato cada vez más, cada vez que participo en estas cosas, que lo que necesitamos es un ejército de compañeros que puedan desmenuzar todo esto que está sucediendo en el Ecuador, un ejército con su persona, de la calidad de su persona, de enfocar la visión socioeconómica del país. Yo tuve una conversación con otro militante de sociología aquí en Hamburgo, con el compañero Carlos Pazmiño, que es también editor, creo, un editor de la revista Crisis, que estuvo aquí en Hamburgo invitado por los kurdos. Los kurdos tienen un partido que también está prohibido en Turquía. Y hablamos mucho, y a veces pues uno recuerda mucho a una persona cuando le da la razón, que cuando lo critica tanto, sobre eso que usted estaba hablando, de la democracia. Yo le dije a él, y él compartió, y le hago la pregunta a usted, si usted comparte también esa idea conmigo, que esa palabra democracia es una palabra prostituida totalmente. Comenzó ya desde que se creó la palabra democracia en Grecia. ¿Por qué democracia hubo en Grecia si en Grecia no podían votar ni los esclavos ni las mujeres? Ya ahí comenzó la falsedad de la palabra democracia. Washington y Jefferson leyeron la Constitución de los Estados Unidos. Dice que es la democracia de los Estados Unidos la que se debe tener de ejemplo en los países occidentales. Y ellos, antes de irse a dormir, primero contaban sus esclavos. ¿Qué democracia puede haber sido hecha? Eso por la palabra democracia. O sea, yo no creo en la democracia sin un poder popular. Por ese lado, por eso doy esa explicación histórica. Usted habló de un tema, algo muy importante, que es la deuda política que nos dejó el movimiento de la Revolución Ciudadana en el tiempo de Alianza País. Y no lo menciono ahora por yo haber sido uno de los que más pedía esto que le voy a decir. Es la de crear un partido.
la creación de un partido que sea veedor del Estado, veedor de los funcionarios públicos. Mire, yo le pongo un ejemplo de Manabí. Rafael en cada discurso le da mucho gracias a Manabí, el bastión de la Revolución Ciudadana. Creo que fueron 2/3 de los asambleístas de Alianza País, los grandes correístas, que traicionaron. No tenían ninguna convicción política. Se entregaron a la lucha electoral por Correa, pero en el momento de decidir y de dar su convicción política, se cambiaron en un 2x3. Por eso creo yo que la deuda política que tenemos ahora, los que nos hemos mantenido leales al pensamiento de la Revolución Ciudadana, la deuda política que tenemos es crear un partido. Pero ahora crear un partido, crearlo con la visión de ser veedores del Estado, de poder controlar a nuestros funcionarios públicos, de poder controlar la política del Estado, las políticas públicas del Estado. Y que ese partido que se debe crear para controlar a nuestros gobernantes, aquellos que elegimos, aquellos que van a ser elegidos. Yo lo digo porque estoy de asambleísta alterno. Que existan quienes me puedan controlar de mi partido. Yo no puedo imaginarme de que, y siempre lo había dicho, de que siendo yo asambleísta, que sea elegido, soy alterno, pero digamos, hipotético, pueda ser cónsul de Hamburgo. No puede ser, pues. No puede ser, pues no puedo estar tener una función en el interior del partido y al mismo tiempo ser un funcionario público. Y hemos visto que muchísimos de esos que fueron elegidos al final terminaron trabajando en consulado aquí en Hamburgo, en Europa. Eso fue una aberración que yo no la podía aceptar porque yo quería de que sean el Alianza País, su movimiento, su grupo, los que tengan que controlar a su alrededor. No hubiese habido tanta traición si hubiésemos podido controlar a esos funcionarios públicos en el interior del partido. Y llegando a todo al final de todo esto, comenzando la palabra democracia, la creación del partido, la deuda que nos quedó con la Revolución Ciudadana, al final teniendo, como usted mismo lo dijo, que gobernar no es, que estar en el gobierno no es gobernar, que estar siendo parte del gobierno no es tener el poder. Yo no veo al final de ese camino la forma de poder defender un poder popular, teniendo el gobierno y alcanzando el poder popular, si no existe una milicia obrera, si no existe quien la defienda. Fidel no se hubiese podido mantener en Cuba con 50 años más de bloqueo económico si no hubiese tenido un pueblo armado. Yo no creo que Chávez se hubiese podido mantener tanto si no tiene una milicia obrera formada. Y eso es lo que nos falta. Yo no quiero ahorita estar propagando la lucha armada, pero sí tener un partido que tenga su milicia dispuesta a defender a esos alcances políticos. Eso es lo que yo llego. Le pregunto a usted, ¿cree usted que se pueda seguir jugando con la palabra democracia sin tener una milicia en el interior del partido que sea veedora y defensora de la palabra democracia y del gobierno? Espero no haber sido tan extenso en mis palabras, porque lo que sí hay que, si en este momento realmente no le podemos pedir nada en esas cosas a Arauz, porque él tiene que hacer es reestructurar la economía del país, porque ya Marx lo dijo, el hombre piensa según cómo vive. O sea, en este momento lo que es importante es poderle dar comida, salud y seguridad social. Después vendrán los otros cambios estructurales de la sociedad. Gracias por mis preguntas. Espero que no haber sido tan extenso, pero espero que también haya podido que ustedes
comprender mis preocupaciones, que a la larga del camino yo no creo que se pueda defender esa democracia sin tener el poder popular. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, David, que tiene levantado la mano, por favor, puede hacer su pregunta también. Si la puedes hacer en máximo 1 minuto, te agradeceríamos muchísimo. Muchas gracias. Por eso te pedí disculpas, porque me extendí demasiado. No te preocupes, Eduardo, tranquilo, no te preocupes. Ya, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, David. Ya, un saludo para todos. David Vázquez desde Oslo les saluda. Bueno, como tengo 1 minuto, entonces voy a aprovechar. Ha estado muy interesante la presentación. Tengo unas preguntas. David, por favor. A ver, tú hablas acerca de políticos profesionales. Si es que puedes explicar un poquito más a qué te refieres con el tema de políticos profesionales. ¿Qué quiere decir eso? En la realidad ecuatoriana, lógicamente, ¿no? Porque si pensamos cómo funciona en otros países, más que todo si vives en Europa, sabes que los actuales líderes de los diferentes países han estado desde las juventudes, ¿no? En sus partidos políticos, y eso en Ecuador no existe. Siguiente pregunta, ¿hasta dónde tú dices hay que ver hasta dónde la vía democrática? ¿Hay algún momento en que ya no vale la vía democrática? ¿A qué te refieres con esta parte de hay que ver hasta dónde la vía democrática? La otra pregunta es acerca desde tu perspectiva, ¿cómo le ves el efecto Correa y en la construcción de un partido, ¿no? Del gran partido? Tanto lo positivo, ¿no? de la presencia de Correa como líder y al mismo tiempo como alguien que junta a las masas, y al mismo tiempo el hecho de que si Correa no está, ¿cómo le afecta esto al partido, al posible gran partido? Y esto al mismo tiempo va sobre lo que tú dijiste acerca de más allá de la democracia formal, y hablas si vas más a fondo, das varios ejemplos del tipo de democracia, de varias democracias junto, que son, digamos, la democracia real, de género, etcétera, que tú mencionas, pero ¿cómo le afecta a esto el hecho de pensar en un único gran partido a esa democracia, a más allá de la democracia formal? No sé si es que me explico bien en esta pregunta, ¿no? Pero de alguna forma, el efecto Correa, cómo esto afectaría al gran partido y cómo esto afectaría más allá de la democracia formal, en una construcción verdadera. Y la última pregunta, porque es súper interesante los temas que estás hablando, así que quisiera hacer más, pero solamente le dejé en 5 preguntas. Y los medios de comunicación en la época de Correa, y lo que tú hablas acerca de la estrategia, que empiezan a decir corrupto, 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 y que son, ¿verdad? Y cómo esto cala en la gente, y también una de las grandes peleas de Correa y de sus cercanos, sobre todo Correa, con los medios de comunicación. Si tú te pones a pensar en 2009, 2010, 2012, la lucha de Correa contra los medios de comunicación, donde no se entiende ni fuera del Ecuador, fuera de Latinoamérica, no se entiende, digamos así, en un nivel de Europa, ¿cómo puedes pelear con los medios? Porque cuando los medios son tan buenos, la libertad de prensa, etcétera. Y al mismo tiempo tú das el ejemplo de cómo actualmente tienes en Inglaterra o en Estados Unidos estos efectos de usar la mentira para ganar elecciones o para ganar adeptos. ¿No crees que de pronto la lucha de Correa, que empezó en 2009 contra los medios de comunicación, o tal vez antes contra los medios de comunicación, puede ser más aceptada o más fácil de entender ahora, en esta época que vivimos? Cuando, si usamos España como ejemplo, el grupo Podemos, cuando ellos ya han sido, digamos, han vivido en carne propia esto de la persecución por parte de los medios y los inventos y todo eso. Ya. Gracias, y espero que no haberme pasado del minuto. No te preocupes, David, muchas gracias. Tania, por favor, tú sí te pido 30 segundos, por favor, Tania. Me quedo rapidito, lo acorto. A ver, la verdad es que con lo que tú explicas y todo, a mí, yo siento que Ecuador tenemos un retraso de siglos, ¿no? Me transportó un poquito a finales del siglo XIX, donde estaban todavía esos poderes también tan fuertes como las coronas y esto, y el pueblo empezó
a salir y a ver luchas y guerras entre coronas, ahí ellos también tenían el poder bien agarrado y no lo iban a querer soltar. Es prácticamente la misma fuerza de poder que tienen nuestras élites. Cuando tú hablas del 80% del dinero repartido en el 10% de empresas. Y ahí me gustaría saber qué fue lo que pasó, cuál fue el mensaje que estas élites en este siglo les hizo hacer clic y les hizo pensar, no, tenemos que irnos transformando para llegar a, bueno, todavía hay monarquías en Europa, pero para llegar a este estado de una vida digna, de una vida estable. ¿Qué pasó ahí? Porque yo me siento ahorita como en esa época, ¿no? Un monarca o unos monarcas, unos nobles que no quieren dejar el poder por mucho de que ya a finales del siglo XIX ya había las revoluciones, ya había las peleas, ya había un Napoleón, que bueno, fue como cambiar a un tirano por otro, pero bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y no, ahí me quedo yo, no más, eso es todo. Muchas gracias, Tania. Por favor, David. Antes de eso, me gustaría preguntarte, David, ¿cuánto tiempo más disponemos de ti? Porque hay un par de preguntas más después de esto. Si las hacemos ahora o si después de este bloque puedes responder otras preguntas más. Sí, a pesar de que están interesantísimas, voy a tratar de ser breve para poder tener un tercer bloque de preguntas y completar lo que sea necesario. Tengo algo de tiempo todavía, así que tranquilidad. Gracias, David. Además, porque están buenísimas las preguntas, están muy, muy interesantes. Voy a tratar igual de juntarlas. A ver, porque mi primera reflexión ahí sería volver sobre esto que hemos definido como el horizonte político de las izquierdas en este momento histórico. Y quiero decir que si uno, a ver, como es mi caso, yo voy a hacer confesión de fe al respecto. Yo adscribo al comunismo, yo me considero un comunista y la tradición comunista y demás. Si yo adscribo un poco a la vulgata comunista y digo, el único cambio verdadero es la gran revolución social donde echemos al traste todo, tomemos el poder y sencillamente nos quedemos ahí, como bien decía Eduardo, esto de con poder militar y con poder, o sea, con poder militar popular, etcétera, tomamos el poder y nos mantenemos ahí. Claro, diría nada de lo otro vale, y es lo que suele hacer cierta izquierda, la izquierda que critica la revolución ciudadana, que además son chistosos, porque se piensan ustedes en el MPD, por ejemplo, ¿no? Se llenan de un discurso súper incendiario, así de, es que si no hay revolución verdadera, el correísmo no es ni de izquierdas, y cuando ellos tienen la oportunidad de llegar al poder, lo primero que hacen es entrar a negociar y pactar con las élites cualquier pedacito de poder que les vayan a dar. El discurso incendiario sirve solo para incendiar, incendiar un poco sus ánimos, nada más. Entonces, ¿cuál es el problema de esta lectura? Como yo decía, yo podría decir desde mi propia descripción política, sí, el resto nada sirve, solo la revolución armada, violenta, en el sentido clásico del siglo XX, es la única válida. Pero resulta que ahí tenemos un tema del cual debemos hacernos cargo, desde cualquier posibilidad radical. Y es que esa experiencia política generó toda una épica de los pobres, toda una cosa impresionante de triunfos y de batallas heroicas de los más pobres y de los condenados de la tierra, como les llamaba Frantz Fanon. Pero al final fue derrotada. Y de eso hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de que fue una vía que terminó, en algunos casos, por sostenerse solo a partir de la violencia. Y no a partir de la legitimidad de que la mayoría de gente cree en nuestro proyecto. Y ahí tienes una paradoja, porque si lo que estamos diciendo es que queremos una sociedad más justa, ¿cómo es posible que la mayoría de gente no nos apoye? O sea, eso es lo dramático. Y es porque, claro, hay un montón de cosas complejas. La gente vive en el mundo capitalista, está metido a partir de un montón de cosas que ese mundo le genera. Y entonces la tensión actualmente para las izquierdas es cómo hacemos lo que antes se quería hacer por vía armada, ahora por vía democrática. Y sí, yo coincido plenamente con lo que has dicho, Eduardo. La palabra democracia ha sido prostituida completamente, extraída, llevada
O sea, Lenin Moreno dice que es un demócrata. Pues, o sea, el tipo que ha destrozado la escasa democracia que medio logramos construir en los últimos años, y él dice que es un demócrata. Es cierto, porque claro, ahorita es decir abiertamente que uno no es un demócrata sería como decir que uno no le quiere a la mamá. Entonces, no, digamos, ya es un lugar común. Pero en la práctica, creo que en cambio las izquierdas han ganado mucho en hacer suyas las prácticas democráticas. Con errores también, y ahí viene, obviamente, una cosa que es muy complicada, lo que has planteado, que me parece que es una pregunta central. ¿Cómo sostienes esos triunfos democráticos si no tienes el poder? No tienes el poder de las armas, no tienes el poder económico, no tienes el poder mediático. Y entonces ahí eso tiene relación, guarda una relación íntima con lo otro que has señalado, Eduardo, que es esto del partido, la necesidad del partido. Porque eso es, o sea, es el poder de la organización, ¿no? Es decir, es poder tener esa contraparte, al menos por ahora esa contraparte. O sea, yo mucho me temo, digo, lo digo claramente, pero sin tener mucha claridad sobre qué va a ocurrir. O sea, de aquí en un tiempo más es muy posible que vuelva a surgir una perspectiva revolucionaria en el mundo, en el sentido radical que se abrió con lo que mencionaba Tania también, con la Revolución Francesa y continúa en el siglo XX. Es muy posible, pero es difícil ahora, en este momento, prever cuáles van a ser las formas de esa versión. Ahora, ir construyendo las bases de lo que puede ser eso pasa por la defensa de una radical, digámoslo así, que es como se está empezando a llamar, inclusive en muchos lugares del mundo, la defensa radical de una democracia socialista. Es decir, y ahí sí es necesario ponerle adjetivos justamente para salir de esa prostitución de la democracia. Y una parte central de eso es lo que ya decíamos en el bloque anterior, lo de la organización y aquello del partido y el poder popular. Eso me parece que es central. Que, digamos, no podemos entrar en esa lógica, creo yo, tampoco en una visión muy esquemática de lo que esto significa y muy tradicionalista de lo que esto significa. Hay que ver qué significa un partido de masas para el siglo XXI de corte izquierdista o socialista abiertamente. Uno podría decir que la identidad al final puede ser abiertamente socialista. La derecha que no pierde el tiempo ya nos tacha de socialistas, punto. Entonces uno dice, a veces no debería uno ni darse muchas vueltas sobre eso. Pero bueno, más allá del membrete que le pongamos, construir esa alternativa política supone también mucha creatividad. Yo concuerdo absolutamente con lo que has dicho, Eduardo, en relación a que no se trata de tener un partido de burócratas que estén ahí solamente cumpliendo algunas funciones, sino que se trata de tener una militancia activa que haga cosas como lo que has señalado muy bien, veeduría de quienes son nuestros representantes en la gestión del Estado. Yo concuerdo de igual manera, como lo he dicho también insistentemente, mucho del horror y de la barbaridad política que hemos vivido en estos 4 años en Alianza País y demás, se habría podido evitar con una organización estructurada y sólida. Porque una organización estructurada y sólida ayuda a controlar, ese es el punto. No se puede tener, por más bueno que sea el líder, como Correa, no se puede tener un control total sobre lo que hace todo el mundo. Pero si uno tiene una estructura organizada que está funcionando, que está separada del Estado, que eso es una cuestión básica, es decir, el partido tiene que controlar a la gente que está en el Estado. Y me parece que ahí, efectivamente, ahí es donde se va a ir construyendo este poder que sea capaz de salvaguardar que si es que hay un revés electoral, democrático, nos van a golpear, eso es indiscutible, pero que el golpe no sea tan fuerte como ha sido en estos 3 años. Entonces eso me parece que, insisto yo en que lo del partido es crucial en ese sentido. De ahí paso a lo que decía el tocayo, David, que planteó igual una cantidad de preguntas interesantes, voy a tratar de irlas respondiendo un poco sintéticamente, sí, también, digamos, y sistemáticamente también. Pero a ver, pensemos en, sí, lo de los políticos profesionales, la verdad es que ahí yo creo, o sea, creo que no es tan difícil pensar en la posibilidad de que los partidos acá se organicen un poco con esa lógica. No al estilo exactamente igual al que uno puede ver en Europa o en los Estados Unidos, pero me parece que es importante apuntalar hacia eso. O sea, que es una cosa muy formal. O sea, cuando uno piensa en políticos profesionales, o al menos cuando yo estoy pensando en eso, estoy pensando tal cual lo que pasa en los sistemas políticos europeos y demás. Es decir, tener sistemas de partidos donde los partidos tengan gente dedicada al trabajo político
al 100%, donde se recojan cuotas, donde todo el mundo pueda cobrar un sueldo por el trabajo político, por ejemplo, porque es el modo de garantizar y darle solidez al funcionamiento del partido. Yo diría, ya en una clave un poco más radical, que lo que uno tiene que pensar es una cosa o algo parecido a lo que era un partido de cuadros, en el sentido del partido leninista clásico. Renovado, actualizado al siglo XXI, una especie de partido leninista 2.0, pero en esta idea de que los dirigentes y los mandos medios del partido son gente de muy alto nivel en términos técnicos y en términos de discusión política. Creo que a eso sí hay que apostarle, porque una de las particularidades de lo que la izquierda ha ido logrando es también, en América Latina al menos, intentar sacar del lodazal a la política. Ahora hemos vuelto, y ahora está difícil salir de ahí porque además cargamos con el estigma, cargamos con un montón de cosas encima. Entonces, en ese sentido, o ese es el sentido que habría que darle a esto de profesionalizar la política. No tanto la idea, como digo, de tener unos burócratas por ahí que no hacen nada, sino de gente activa que se forma políticamente y que puede ir subsanando puestos, etcétera, etcétera. Que es otro modo, relacionado con lo anterior, es otro modo de garantizar que el oportunismo, etcétera, tenga menos cabida. Eliminarlo completamente es muy difícil. Pero si uno tiene una formación de cuadros políticos permanente en todos los niveles, en todas las provincias, es más difícil que se nos cole un Daniel Mendoza, por ejemplo, en las listas de asambleístas. O sea, es decir, Mendoza es, o Salcedo no Mendoza es, ¿no? Cosas así. Entonces, porque tenemos de dónde. El problema es que cuando no se tiene de dónde, cuando no se tiene gente formada suficiente, cuando no se tienen canales de decisión y canales medianamente democráticos al interior de la organización. Porque acá no vamos a ventilar muchos trapos sucios, pero ustedes lo sabrán, yo he sabido también en otros espacios, pero han tenido problemas en buena parte en donde de pronto han llegado, inclusive en esta elección, unos aparecidos que nunca estuvieron en la bronca, en la lucha política y en la militancia fuerte y terminaron de candidatos. Y quienes estaban en las bases, quienes estaban militando por años, etcétera, se quedaron ahí a la vera del camino. ¿Qué está demostrando eso? No hay canales de decisión política al interior del movimiento, porque no está estructurado como un partido. Porque no basta con consultar a un dirigente de una de las zonas o de uno de los distritos o de uno de cualquier distrito electoral. Lo ideal sería tener democracia interna. Que de pronto un comité, un colectivo, lo que fuese, decida un representante suyo a una de las listas o a una elección primaria en algún distrito electoral para de ahí definir una lista democráticamente. Lo cual filtra también la posibilidad de que aparezcan esos caciques de la política que de pronto tienen por ahí unos votitos y van ofreciendo como mercenarios votos a cualquiera, ¿no? Y le van diciendo al uno, yo puedo ponerte tantos votos, ponme de candidato. Y después te cobro el favor, o sea, como suele ser. Entonces, sí, en relación a eso, digamos, ese tendría que ser el sentido que le deberíamos dar a la profesionalización de la política, pero creo que ahí no hay mucha historia, es más o menos lo mismo que uno ve en otros lugares del mundo, en donde hay que tener diferencias, digamos, hay que tener en cuenta las diferencias, por supuesto, o sea, en sociedades como las nuestras, en condiciones más precarias, donde es más difícil hacer política, indiscutiblemente es otra la situación, pero a mí me parece que la Revolución Ciudadana tiene muchos elementos que le pueden permitir tener una organización más estructurada, formada de cuadros políticos, con movimiento en masas, con capacidad de movilización, que es una cosa muy importante, ajustando algunas tuercas para construir el partido. Sobre lo de si hay un punto en donde no funcionaría la democracia, sí, el punto en el que la democracia se va contra el capitalismo. Por eso digo que ahí la discusión es, hay que ver hasta dónde los límites, ¿no? Es decir, lo hemos vivido en el Ecuador en estos años. Los empresarios se toman el poder y la democracia deja de importar. Y la democracia no te sirve. O sea, es decir, tenemos en este momento en el gobierno a un gobierno que carece absolutamente de legitimidad democrática. Los menos optimistas le dan el 5% de apoyo, los más optimistas el 8% de apoyo. Y sin embargo, es un gobierno que puede atropellar la Constitución, la normativa democrática, todo, y puede irse por encima de la democracia en favor de los intereses de los grandes empresarios. De algún modo,
esto lo dice por ahí un filósofo contemporáneo también, el mundo actual está entrando en este conflicto entre capitalismo y democracia, porque el capitalismo está tendiendo a ser cada vez más autoritario. Entonces, en ese conflicto, la democracia, estrictamente hablando, digamos, la democracia formal, etcétera, plantea límites porque va a haber un punto en donde se rompe y ya no funciona. El fenómeno Trump, tratando de romper esto que además para los gringos es tan valioso como su sistema democrático y demás, tratando de romper ese sistema democrático latinoamericanizando, digamos, la lógica del funcionamiento político en los Estados Unidos, es un síntoma de eso. Es un síntoma de que se está empezando a desacoplar. Nunca han funcionado a la par. Ese es un mito que hay que romper, ¿no? No es que el capitalismo y democracia son lo mismo y han funcionado a la par. Ese es un mito que hay que romper. Eso ha sido absolutamente excepcional en la historia, que haya cierto acoplamiento, excepcional en términos históricos y en términos geográficos. En términos históricos, en los últimos 70 años se logró más o menos ese acoplamiento, y en términos geográficos, en el caso europeo, más o menos, y con dificultades. Entonces ahí está el punto, digo, ahí es donde está la discusión. O sea, va a haber un punto, si quisiéramos en el Ecuador generar más democracia económica, llevando adelante expropiaciones de las grandes empresas, llevando adelante una reforma agraria, que es una gran deuda en este país desde los 70, que más o menos se logró algo, pero no se logró mucho, y la concentración de la tierra sigue siendo muy, muy fuerte. La reacción que van a tener frente a eso, que es un acto de justicia y de democracia, la reacción que pueden tener frente a eso los grandes conglomerados agroindustriales va a ser absolutamente violenta, con los apoyos además que tienen de todos los sectores. Entonces, digo, sin dar respuestas así como muy tajantes, pero me parece que ahí está la tensión, ¿no? En que hay momentos en donde estas lógicas estructurales de la desigualdad no aceptan la democracia y le ponen frenos. Y están cada vez mostrando más que van a ir por una salida autoritaria o por una salida de democracia restringida. Que es el caso chileno, por ejemplo, que eso históricamente ha sido así, ¿no? En Chile, digamos, desde la dictadura, se implantó una democracia que funciona, pero es una democracia restringida, como hemos visto en el momento en que han saltado las alertas por las movilizaciones del año pasado. Sobre la influencia de Correa, ahí habría muchísimo que decir, pero voy a limitarme así muy rápidamente, es muy interesante pensar eso. Claro, creo que el principal problema es que, honestamente, yo debo decir que yo no he visto en Correa una preocupación por construir partido, y ahí hay un primer problema. O sea, ¿en qué medida el gran líder del movimiento está dispuesto a apoyar la idea de construir un gran partido? No sé si realmente cree o no que esto es así, pero al menos públicamente no ha sido evidente que esta sea una de sus mayores preocupaciones. Me parece que siempre ha tendido más bien a no prestarle mayor atención, a no creer que es necesario contar con organización partidista y con organizaciones sociales afines y capaces de sostener el poder. Ahí vería un primer problema. Pero sobre lo positivo y lo negativo, me parece que lo positivo es que sí, es sin duda la imagen central y la que le daría identidad política al movimiento, pero de lo que habría que salir es de esta idea de que lo uno se opone a lo otro, ¿no? De que mantener su liderazgo, etcétera, se opone a tener estructura organizada. Vean si no el fenómeno del peronismo en la Argentina, es decir, desde la época de Perón. O sea, Perón era un líder muy fuerte y demás, pero una de las cosas fundamentales del funcionamiento del peronismo fue tener una estructura política muy sólida, que es la que les permite sostenerse hasta la actualidad, ¿no? Entonces me parece que sí, yo no soy para nada, y eso sí lo quiero dejar clarísimo, yo no soy para nada de esos que creen que hay que pasar, porque esos además fueron los causantes de la debacle actual, que hay que pasar a una especie de correísmo sin Correa, que resulta absolutamente absurdo. A aprovechar el liderazgo de Correa, o sea, digamos, para mí la clave más bien es aprovechar el liderazgo de Correa para construir un movimiento político sólido. O sea, más bien, no entender que no son contrapuestos, que más bien eso le puede dar mucha potencia política a la posibilidad de estructurar mejor la organización política del movimiento. Sobre la democracia amplia que decías, o sea, por principio, un partido más bien es eso, ¿no? Un partido es más bien el que recoge distintas demandas. Un partido por principio es heterogéneo, ¿no? Es diverso, no es homogéneo. Y esta es una clave, ojo con esto no es, los liberales suelen decir esto, ¿no? Un partido lo que hace es agregar intereses, pero no solo los liberales. El propio Lenin decía esto, ¿no? Lenin el bueno, el de hace un siglo. Él decía claramente, el partido, o sea, él hacía esta diferencia. Una cosa es un sindicato. El sindicato lucha por los intereses particulares de los trabajadores. Pero otra cosa es un partido.
Él estaba hablando además del partido bolchevique, el que seguía después del partido bolchevique. Lo que decía, nuestro partido no puede limitarse a defender los intereses de un sector. Nuestro partido tiene que ser capaz de sacar a esos sectores de su visión solo particular y darles una visión más global, nacional, juntar los intereses. La clave está en juntar los intereses a partir de un proyecto más amplio, de base obrera, etcétera, pero más amplio. No que luche solo por los intereses particulares. Entonces, más bien ahí, igual, no habría una confrontación entre la diversidad de intereses y el partido, más bien todo lo contrario. El partido tendría que alimentarse de esa diversidad de intereses, tendría que generar disputas internas y todo, que sin duda se van a generar, pero a partir de ahí generar consensos. No se puede tener un partido, por más que sea un partido que represente a la clase trabajadora, por ejemplo, no se puede tener un partido que solo hable de la clase trabajadora. Para hablarle al resto de la sociedad, el partido de la clase trabajadora, aunque esa sea su identidad política, tiene que hablarles, por ejemplo, a las mujeres y al movimiento de mujeres. Tiene que hablarles a los ecologistas. Tiene que darles opciones. Esa es la diferencia. Entonces, en ese sentido, tendría más bien posibilidades muy fuertes de consolidarse un partido de esta naturaleza, más aún teniendo en cuenta la diversidad de la militancia y del conjunto de simpatizantes que tiene la Revolución Ciudadana. No lo vería difícil de construir, por supuesto, siempre esto es difícil, pero no lo vería como un gran obstáculo. Y bueno, finalmente lo que decía David sobre la lucha contra los medios, el problema es que esa es una lucha muy fuertemente ideológica, digámoslo, no es tan racional. Entonces, si bien los medios han demostrado que han llevado hasta el extremo su lógica de uso propagandístico de sus estructuras mediáticas, de uso de persecución política, de construcción de mentiras, el problema es que ese no es tanto, digamos, ese no es el campo de la disputa política con los medios, porque el campo de la disputa política con los medios es otro. No es racional ni objetivo, es emocional y subjetivo. Es crear identidades políticas casi primarias, ¿no? Que se parecen más a las lógicas religiosas dogmáticas, o sea, donde estar a favor o en contra de una posición política es un acto de fe, no una posición pensada. Entonces, los datos pueden ser contundentes en el sentido de decir lo que usted está diciendo es una mentira, pero si la otra persona ha asumido esta posición y ha adscrito a esta posición así de manera dogmática, no le va a importar la verdad. Y ahí es donde está medrando esta lógica de las mentiras mediáticas como una estrategia política. Porque hay una identidad que está más allá de lo que es racional o lo que no es racional. Es una identidad de odio político, por ejemplo, por eso se apunta a generar el odio político con enorme fuerza, porque se sabe que ahí se gana la batalla, porque en la lucha por ideas racionales sustentadas con datos, etcétera, ahí no ganan la lucha. Han desplazado eso en el caso del Ecuador, en los años de la Revolución Ciudadana, una de las ventajas fue el correísmo, sobre todo por las sabatinas, puso el debate en otro nivel, era un debate en donde había que tener ciertos criterios, ciertos datos para entrar a debatir, y ahora estamos en un debate en donde no, todo es emocional, todo parece las redes sociales, o sea, Twitter, o sea, donde todo el mundo solo insulta, solo odia, estigmatiza. Entonces ahí es otro campo, que es el campo más parecido, el campo de la lucha mediática, y además se parece más al campo que creó el fascismo en los años 30 y 40, salvando las distancias, pero es esta idea de convencer a la gente de mentiras, volver las mentiras verdades. Y entonces ahí, para quien, sobre todo para las izquierdas, que intentan hacer una política de otro tipo, es difícil, pero hay que tener en cuenta que ese es el carácter para poder ir abriendo el camino de la disputa mediática en relación con eso, ¿no? Finalmente, sobre lo que decía Tania, cómo es que las élites se transformaron, entendería yo que te referías sobre todo a élites en el contexto europeo y demás, ¿no? Yo ahí tendré una respuesta así categórica. Las élites fueron transformando sus posiciones por la lucha de clases, es decir, no por ellas, sino por la amenaza que significaba la lucha de los trabajadores, en el caso europeo en particular. En el caso europeo aparece el estado de bienestar, esto que ustedes habrán visto, de políticas sociales, buenos salarios, seguridad salarial, seguridad laboral, etcétera, etcétera, porque había habido una lucha muy poderosa de los sindicatos y de los partidos de trabajadores que pusieron a los sectores empresariales a reformular, y a los estados y a los gobiernos a reformular
la lógica de funcionamiento de del capitalismo en esos países. Estaba la terrible amenaza que era la Unión Soviética y el bloque socialista, que hizo que si aquí nos repartimos un poco, se nos viene una revolución de esa naturaleza, y eso hizo que los capitalismos avanzados, sobre todo, instauren estados de bienestar en donde se reparta mejor la riqueza. Pero estuvo ligado a eso y, como he dicho, fue absolutamente excepcional. En América Latina lo que más se aproximó a eso fueron los llamados proyectos nacional populares, los anteriores populismos, como se les conoce, como el de Perón o como el de Lázaro Cárdenas en México, y la última oleada que fue más moderada, y esto hay que tenerlo en cuenta, fue más moderada que los anteriores populismos o nacional populismos, pero que tendió a lo mismo, a tratar de construir una especie de estado de bienestar en los países latinoamericanos. Pero eso no es una concesión de las élites. Las élites nos mantendrían en la esclavitud si fuese por ellas. Esa es una concesión, no es una concesión, como digo, de las élites, sino es producto de la lucha que han podido hacer ciertos sectores para conseguir condiciones, beneficios y un estado de derechos sociales y económicos mucho más avanzado que en otros lugares. Muchas gracias, David. Esta última pregunta es de Sara. Sara Báez dice, ¿cuál es su lectura de las dificultades de diálogo político con el movimiento indígena, en particular la CONAIE? ¿Y cuál podría ser la estrategia para tender puentes? Después de esta pregunta, David, me gustaría que nos puedas dar un último mensaje a la audiencia que te escucha en Europa, en el Reino Unido y en Ecuador, y con eso cerraríamos este enlace latinoamericano-europeo. Muchas gracias, David. Recuerdo. A ver, esa me parece también una pregunta central, ¿no? Es decir, a ver, yo siempre he dicho esto y lo voy a poner en estos términos. La revolución ciudadana, el correísmo, es impensable sin la lucha del movimiento indígena. Es decir, como antecedente histórico. Quienes lucharon contra el neoliberalismo y esbozaron lo que podía ser un proyecto nacional popular de gobierno fue el movimiento indígena, fue la CONAIE. O sea, eso es indiscutible. La CONAIE es el movimiento social más importante, el movimiento indígena, digamos, en general, es el movimiento social más importante de los últimos años. Es lamentable que haya habido, por errores de ambos lados, no voy a ahondar mucho en eso, pero por errores de ambos lados, es lamentable que haya habido un enfrentamiento, que se haya dado un enfrentamiento tan radical como el que ocurrió en los años del gobierno de Correa. Me parece que ahí se cometieron errores graves del lado de la Revolución Ciudadana, porque no era necesario confrontar con una organización social que podía más bien convertirse en un aliado, por un montón de afinidades. No quiero decir con esto que el movimiento indígena, la CONAIE, etcétera, no hayan cometido errores, han cometido errores muy crasos también. Enfrentarse ciegamente y unirse a la derecha para enfrentarse al gobierno de Correa fue terrible. Eso fue una equivocación política que además les costó muchísimo. Inclusive lo último, salvar a Moreno en octubre por las razones que hayan sido fue un error terrible, ¿no? Pero una cosa es señalar los errores que ha cometido el movimiento indígena en su enfrentamiento con el correísmo y otra es cerrar cualquier posibilidad de diálogo y creer que no puede ser un aliado casi natural del correísmo. Un programa progresista de izquierdas no puede irse contra el movimiento indígena. Ahora, ¿cuáles pueden ser los puentes? Me parece que eso es difícil de pensar porque ha pasado demasiado tiempo. Y ha pasado demasiado tiempo en el que se han exacerbado muchísimo los ánimos de lado y lado. Me parece que ahí quizá habrá que ver qué pasa luego, pero es necesario sobre todo ver las posibilidades de que más que nada haya operadores políticos en ambos bandos que sean capaces de construir esos puentes. Eso no me parece difícil. Lo que me parece más difícil es que haya voluntad política del lado de los liderazgos políticos, el de Correa y de la dirigencia de la Revolución Ciudadana por un lado, y el de la dirigencia de la CONAIE por otro. Y eso me parece muy difícil de lograr, al menos en el contexto actual, pero deseable en el camino, sobre todo a partir de que hay una agenda común. Me parece que tendría que haber apertura de ambos lados para que se pueda construir una agenda común. Es imposible si sencillamente del lado del correísmo decimos, no, es que la CONAIE es lo peor, son vendidos, etcétera, etcétera, a veces inclusive con insultos racistas, y no escuchar lo que la CONAIE tiene que decir, porque no todo lo que tiene que decir funciona a partir de sus intereses y demás. Y del otro lado también sería terrible para la CONAIE, es de hecho una posición también intransigente,
Decir, no, el correísmo es de derechas, es neoliberal, favoreció solo a los empresarios, persiguió a todos los luchadores sociales, sino más bien bajarle también el tono y oír, y aceptar errores de ambas partes. El correísmo tiene que aceptar que judicializó organizaciones sociales, judicializó dirigentes, o sea, y tendrían que aceptarlos de Correa para abajo, pero no en la magnitud en la que la derecha lo ha tratado de plantear, por supuesto, porque la derecha ha tratado de plantearlo como que aquí había una dictadura salvaje, eso no es cierto, pero que se cometieron errores graves cuando se hicieron algunas cosas y se tomaron algunas decisiones equivocadas, es cierto, y si no hay un reconocimiento de eso, me parece muy difícil que se abran los canales. Y no podemos tampoco esperar, no, que sea el movimiento indígena primero. Yo creería que la Revolución Ciudadana podría dar los primeros pasos en ese sentido. Eso implica una renovación de la política respecto al movimiento indígena muy importante. Digamos, y no perdamos de vista que en octubre volvieron a mostrar que son la organización social que sale a la calle a defender la democracia en la calle. Esa es otra dimensión de la democracia muy importante en contextos como los nuestros. La democracia de calle, la de la movilización, la de la gente defendiendo al pueblo en la calle. Entonces tendría que ser un aliado. Pero, digamos, quizás soy pesimista, pero intentando ser objetivo, me parece que eso va a tomar un buen tiempo. Inmediato no es y fácil no va a ser. Y bueno, con eso concluyo, compañeras y compañeros. Les agradezco enormemente por la invitación, ha sido muy grato, las preguntas han sido estupendas, la verdad, muy motivantes. Y bueno, espero haber podido contribuir en algo y cuando ustedes necesiten, si podemos vernos en otra ocasión, con todo gusto. Un abrazo para todas y para todos. Muchas gracias, David. Agradecemos a David Chávez por su ponencia. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, lo social y lo político. El 26 de diciembre tendremos con nosotros a Gabriela Gallardo, con quien estaremos compartiendo un tema particular en torno al feminismo. Les invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente oportunidad, David y compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. A la próxima. Muchas gracias. Anuncien en UNES las actividades. Lo haremos, compañeros, sí. Nos pondremos en contacto con la compañera Guevara para coordinar mejor todo. Un abrazo.